oran aquellos que tienen salvación. Y aquellos, los hijos de Dios que están viviendo en este mundo, pueden ver problemas, crisis, problemas y crisis en este mundo. Pero como sea, nos está diciendo que no solo mantenemos estos problemas, pero oramos a Dios. Dios nos da la palabra y Él llena su palabra completamente. Y oro que esa sea la palabra de Dios en el cual puede entender y escuchar, que se convierta en fuerza para usted. Entonces, el sermón de hoy es: la oración es una ciencia espiritual y las personas les encanta la ciencia. Y piensan que si algo es científicamente aprobado, entonces solamente lo creen. Pero como sea, la ciencia en el mundo no es por 100% correcta. Y ellos buscan y continúan teniendo toda esta investigación sin tener ningún error. Porque el hombre no es perfecto, incluso que tratan de hacer no errores, pero los errores siguen viniendo, así que no es siempre perfecto. Pero como sea, Dios es el Dios creador, Él es el Dios todopoderoso. Y es aquel que no toma o tiene ningún error. Y espiritualmente la ciencia espiritual que Dios nos da es concreta y no tiene ningún error. En el mundo tiene poder para mover nuestra mente, nuestro corazón. Y en los tiempos antiguos de Corea decía que un caballo sin palabra puede ir por mucha distancia. Pero también había uno que si decimos las cosas correctas, solamente podemos dar lo bueno a las personas. Entonces la palabra habla y tiene poder en eso. Digamos que está hablando de la palabra de no creyentes, de preocupaciones. Y si usted solamente dice todas las palabras de ansiedad, de preocupación, de incredulidad, estas palabras van a venir a usted. En el otro lado, si usted solamente tiene la palabra de gratitud, de oración y de confesar con gracia, esas respuestas van a venir a usted. Es por eso, y es por eso que Dios dice: renuévate, no, no pare de orar y dé gracias a Dios. Y oro que su confesión se cambie a oración. Y oro que todas esas pensamientos, preocupaciones, incredulidades se conviertan en oración de gracia. Porque Dios es el Dios todopoderoso y escucha todas nuestras oraciones y las responde. Lo más que usted ora, lo más que es una bendición para usted. Y Dios no va a
negar ninguna de nuestras oraciones, pero de acuerdo al plan perfecto de Dios, Él va a responderlas. Si usted sabe esto, entonces no tiene ninguna otra opción más orar. Y algunas veces, en lugar de tener algún tipo de reunión o planear por usted, solamente ore al final. Entonces, mire a su vida. Las cosas tomaron lugar porque usted se preocupó, tomó lugar de acuerdo a su plan. No es como la vida trabaja. Pero como sea, cuando continúa dando culto dentro del pacto, orando, Dios lo va a guiar a la bendición. Y cuando nosotros oramos, porque somos pecadores, no podemos orar con nuestras cosas. Amén. Pero como sea, usted va a recibir, respuestas cuando ora en el nombre de Jesucristo y Él nos va a dar la respuesta. Este es el misterio de oración. Y vamos a ir con nuestros amigos. Vamos a ir también con los abogados, pero no es la manera en la cual la respuesta se soluciona. En Juan capítulo 16, 24, porque Dios os sostiene y escucha las oraciones, mas no es oro que ustedes puedan cambiar sus preocupaciones en oraciones. Pero si realmente cree y va a experimentar el poder de Dios. Pero como sea, no solo los creyentes oran, pero las personas del mundo, las religiones también oran. Lo más grandioso es que los no creyentes también oran y tienen respuesta. No oran en el nombre de Jesucristo y aún de alguna manera tienen respuesta. Nosotros podemos ver las cosas invisibles. No podemos ver las cosas invisibles. Y todas las formas de religiones tienen algún tipo de forma de oración, de leer una oración y otras cosas. Y alguna vez también hacen estas estatuas o una imagen de madera y oran enfrente de eso. Y también oran enfrente de una imagen o de algo, de alguna figura. Pero con diferentes religiones de las naciones oraban. Las personas son tan ansiosas, tan preocupadas que oran. Y en Corea, cuando empezaban un trabajo o un nuevo comienzo, algo, ellos tenían esta cabeza de un cochino y oraban en esto. Cuando oraban enfrente de esto, había una respuesta. Es por eso que hicieron más y más. Y solamente estaban tentados y decían algo, ya tenían respuesta. ¿Pero por qué tenían respuesta? La Biblia claramente nos dice algo. En 1 Corintios capítulo 10, 20, dice, antes dijo lo que los gentiles sacrifican y los demonios lo sacrifican. ¿Qué quiere decir? Que hay demonios detrás están trabajando atrás de esto.
y están orando y están hincándose enfrente de estos ídolos, de estas imágenes, y hay una respuesta detrás de esto. Pero hay algo que tenemos que recordar. ¿Qué demonios están trayendo al hombre? Parecen respuesta, pero eventualmente van a hacer que fallen las personas. Y va a llevar a las personas más y para que las personas puedan ser llevadas por estas cosas. La razón la cual el ladrón viene es para robar. Entonces no tiene que escuchar al hombre Satanás. Y para los no creyentes parece que hay una respuesta, es bueno para ellos, pero al final los va a llevar a más vacío. Y para los hijos de Dios, cuando oran, Dios lo responde en 3 maneras diferentes. En algunos casos, usted tiene la respuesta rápidamente cuando ora. Todos ustedes reciben respuesta. Tiene que recibir respuesta. Y usted va a tener fuerza después de recibir la respuesta. Y Dios dijo, tú vas a ser mi evidencia hasta lo último de la tierra cuando reciba poder. ¿Qué quiere decir? Dios te va a dar la evidencia. Y esa evidencia es la respuesta. Pero algunas veces Dios te va a dar algo que no preguntaste o algo que es mucho más grandioso de lo que usted preguntó. Y algunas veces Dios va a retrasar las respuestas de acuerdo a su tiempo absoluto. Entonces, no sea engañado cuando no hay un cambio rápidamente. Y Dios le va a dar las cosas más perfectas en su tiempo absoluto. Hay un plan de Dios. Y tenemos que descubrir este plan. Y también hay un evento en el cual va a pasar a usted. No es por ninguna otra razón. Así que no sea engañado, pero continúe orando hasta el final. Y como sea, a veces hay cosas que no son beneficiosas para usted, algunas cosas que no son buenas para usted, Dios no lo va a proveer. Y para Pablo, cuando estaba en su evangelización, él sanó a muchas personas. Y los demonios corrían, habían muchos milagros y muchas señales de que Dios existía. Pero para el evangelista Pablo también tuvo una enfermedad él mismo. Y Pablo sinceramente oró 3 veces en frente de Dios por su enfermedad para que sea sanada, pero Dios no lo respondió. Y después Pablo entendió de que la gracia de Dios es suficiente. Y Pablo entendió que su poder fue revelado en lo más preciado cuando él estaba débil y estaba solo. Y si hay una razón por la cual Dios va a poner problemas que no va a tomar lugar. Entonces, no solamente se ha llevado cuando usted está orando, cuando su problema está resuelto o no está resuelto. Pero como sea, tiene que descubrir una respuesta importante y planear por medio de eso. La semana pasada tuvimos una conferencia del Departamento del Amor aquí en la iglesia. Y parece que fue una familia
la familia de Luis, pero por medio de su familia, Dios ha establecido esta plataforma en Estados Unidos. Y en las familias, cuando había un niño con, ah, con enfermedades, van en dificultades. Claro, es difícil. Pero como sea, si usted descubre el plan de la respuesta de Dios y el plan de Dios, esto va a ser ocupado para la evangelización. Entonces usted tiene que descubrir el plan, la palabra, el pacto, que todo lo que está pasando en su familia y en usted. Si la respuesta viene a usted y las cosas pasan a usted, tiene que descubrir el plan de Dios. Esto es una respuesta. Entonces Dios va a establecerla a usted como evidencia. Ahora tenemos la calificación de recibir respuestas por medio de Dios. Y lo más importante en las respuestas es convertirse en hijo de Dios. No, Dios no solamente nos da respuestas a cualquier persona. Dios solo va a dar respuesta a aquellos que son hijos. ¿Cómo uno puede convertirse en hijo de Dios? Aquellos que creen que Cristo es aquel que ha respondido todas las respuestas, que abrió las puertas y se convirtió. Y si usted confiesa, se convierte en hijo de Dios. Si no se convirtió en hijo de Dios, entonces usted primero tiene que convertirse en un hijo. Y los hijos de Dios, cuando oran en el nombre de Jesucristo, reciben una respuesta. Y ahora pregunta cualquier cosa en mi nombre. Y Dios dijo que nos va a dar una respuesta. Y en Salmos capítulo 16, 18, si usted se arrepiente de sus pecados, recibe solución. Y si tiene algún tipo de pecado, tal vez lo va a bloquear de recibir respuesta. Y cuando confesamos o cuando nosotros confesamos nuestros pecados, entonces los pecados incluso de los ancestros, como sea los pecados que tenemos que arrepentirnos, primeramente es no creer en Dios. Tenemos que creer en Dios, pero cuando nosotros tenemos incredulidad, ese es el momento en el cual usted no está creyendo. Pero como sea, si usted cree en Dios y no se preocupa y no tiene ningún tipo de incredulidad, entonces que usted pueda arrepentirse en todos sus pecados y ore con fe. Dios está vivo. Dios está conmigo, con usted, con todos. Y Dios va a llenar todas las cosas buenas con todo. Y usted no puede solamente darse por vencido mientras ora. No puede ser engañado mientras ora. Tiene que orar hasta el final con fe. Pero como sea, cuando ora, Dios, el turno de Dios o las oraciones incorrectas, Dios te va a hacer confirmar este plan. Y en Filipenses capítulo 4, 6, 7, pero busque esta respuesta en Dios. No solamente lo tenga, pero ore en frente de estos.
Y después, la parte de Dios, en la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y todas las respuestas van a recibir una respuesta, pero te está teniendo paz en ti. Y no es que el problema que usted está viendo o la persona te está engañando, pero es cuando usted tiene una paz finalmente. Y la respuesta realmente viene. Ahora usted tiene la respuesta y la fuerza para realmente esperar. Y hay cosas que los hijos de Dios tienen que tener cuidado mientras oran. Podemos orar todo enfrente de Dios. No es que usted está orando por mi voluntad y va a ser dado y va a ser hecha su perfecta voluntad. Y no tiene que orar por mi plan o mediante su gran plan suyo, sino por el plan de Dios. Claro, amo planear cosas, pero nunca toma lugar de acuerdo a mi plan. Así no es como nuestra vida es asignada para trabajar. Estaba muy estresada, estaba muy llevada por aquellos tiempos, pero ahora no me preocupo más. Porque ahora que veo atrás en mi vida, puedo ver que más que mi plan perfecto, hay un plan grandioso de Dios. Entonces, no solamente se lleve, que las cosas no están llevando lugar de acuerdo a su plan. Y Dios nos está guiando, incluso con un plan más perfecto. Y no ora a Dios, por favor, deja o cambia mis circunstancias, pero que descubra el plan escondido dentro de estas circunstancias. Y Dios, si usted mira la Biblia, Dios ha resuelto todas y hizo que todos los remanentes descubrieran el plan escondido de Dios. Y iban por medio de mucho mientras fueron llevados como esclavos, como cautivos. Pero aquellos que esas situaciones, solamente viendo estas situaciones, eran engañados, era realmente triste. Pero como sea, todos esos remanentes disfrutaron Emmanuel incluso en estas circunstancias. Que disfrute el disfrutar Dios estando contigo 24 horas. Oraban y disfrutaban. Entonces oro que usted pueda disfrutar el reino de Dios por medio de oración. Y lo más importante es que usted no tiene que orar con un corazón de venganza, sino con un corazón de perdón. Nosotros decimos que, si no fuera por esta persona todo el tiempo. Pero como sea, aquellos que reciben perdón de Dios, entonces no hay nadie en quien no podamos perdonar. Y claro, yo pienso que todos ustedes han alguna vez odiado a alguien. O usted odiaba a alguien que tanto que el punto quería que usted matarlo, pero no es bueno para usted. No es algo de un estrés regular que usted va. Entonces, solamente perdone. Perdone primero.
y Dios va a trabajar en el resto. Nosotros pensamos que esta persona tiene que cambiar, pero si yo cambio, entonces el reino de Dios es establecido. Realmente practique esto por medio de usted. El reino de Dios va a estar establecido en su casa, en su familia. Tenemos que orar con una actitud de sumisión al deseo de Dios. Y escuchamos la palabra de Dios, pero por mis cosas, por mis pensamientos, mi tiempo, no podemos obedecer la palabra y la sumisión de Dios. Pero como sea, si solamente usted se sumise en Dios, en su deseo, entonces Dios absolutamente tendrá una respuesta detrás de todo esto. Si usted ora, entonces hay trabajo del Espíritu Santo. Esto es una ciencia espiritual. Y si nosotros tocamos, escuchamos el sonido, ¿no es así? Y parece que cuando nosotros oramos no hay nada detrás, pero Dios escucha y está dentro del Espíritu Santo. Que es lo que significa que que trabaja por medio. Oramos, pero Satanás está derrotado. Cuando estamos orando, Dios moviliza a los ángeles en su trabajo. Y esto es tan grandioso. ¿Qué tan grandioso es? Y la oración no es algo tan grandioso. Y todo lo que usted hace es orar por 5 minutos y Dios trabaja tiempo y espacio. Y mientras estamos creciendo nuestros hijos, también les negamos. Y una vez dejé de negar. Porque después de todo esto, nada cambiaba. Y traté de gritar, pero realmente nada funcionaba. Entonces empecé a orar en frente de Dios. Y parece que el tiempo está tomando, pero eso trabaja mucho más. Incluso mi debilidad, la debilidad mía, la de la iglesia, trabajó por medio del Espíritu Santo. Entonces, que durante esa semana no ocupe su método, su humanismo, pero ore en frente de Dios. Incluso su alrededor, las circunstancias alrededor cambiarán. Y Dios incluso le va a dar la respuesta personal para usted. Entonces, tiene que ver a la persona con respuesta. Tiene que encontrarse con esa persona en respuesta. Y incluso si usted está solamente hablando con alguien quien está lleno de este mundo, entonces trate de hablar con él. Porque es algo científico, es algo espiritual. Si está alrededor de ellos, también puede influenciarlo a usted. Y trate de ser distante de esas personas y realmente mire a alguien con gracia y gratitud. Le doy bendición a todos ustedes que cuando usted está viendo, está conociendo a alguien como en Romanos 16, los remanentes, que sea personalmente con Dios. Y solamente como Cornel, aquellos que están preparados, aquellos que están desesperados. Y Dios va a poner a todos aquellas que oran, que evangelizan, a ellos.
Y cuando vivimos nuestra vida, puede haber personas con enfermedades, con cáncer, pero que no sea engañado mientras ve estos problemas. ¿Qué es lo que he hecho mal? Más, con la seguridad de salvación, entre dentro de la palabra de Dios, la oración de Dios. Porque si tengo poder espiritual, Dios te va a dar este poder para disfrutarlo. Y claro, si tiene algún tipo de enfermedad o de dificultad, tal vez vaya al doctor, necesita tomar medicamentos, buena comida y que entre dentro de la llenura del Espíritu Santo al punto en el cual usted se olvide de su enfermedad. La respuesta correcta es cuando usted sabe que este problema, esta enfermedad ya no es un problema para usted. Y es en el punto en el cual usted ya no está infectado y es posible para usted orar por su campo. Y por medio de la semana, con el poder del trono celestial, con el poder del evangelio, que entre dentro de la oración de 24. Y entonces Dios va a cambiar su campo en el reino de Dios. Entonces, que pueda recibir una respuesta como misioneros que van a sanar, como esa torre que van a dar la luz y aquellos que van a salvar el mundo de desastres. Le doy bendición a todos ustedes que por medio de una persona, una oración de una persona, el campo va a cambiar. Oremos todos juntos. Que podamos disfrutar la oración, el misterio de la oración, el misterio de oración que trasciende tiempo y espacio. Que podamos convertirnos en los evangelistas, los discípulos, que en oración y respuestas. Oremos. Dios, gracias por darnos esta bendición de salvación y respuestas en oración. Que todos nos convertamos en la evidencia de orar en el nombre de Jesucristo y recibir una respuesta. Oramos todo en el nombre del Señor Jesucristo.